a salir a la calle, que no sé, que al principio es todo como nuevo, porque en verdad, por ejemplo, para mí fue la primera vez que protestaba para algo. Bueno, aparte del 15M, que eso fue la primera vez que salí a la calle de alguna manera, pero esa fue la primera vez que protestaba con algo que iba conmigo de verdad, que era la educación. Y no sé, al principio era todo bonito, luego empezó a ser asqueroso y al final era terrible y doloroso. Porque aparte, no sé, teníamos 14 años y tampoco, por una parte sí que éramos conscientes, ¿no?, de la situación, pero No dejábamos de ser niñas. Sí, exactamente. Entonces, fue un poco... Toma, la verdad, en la cara. Sí, fue como una dosis de realidad demasiado rápida. Yo perdí la confianza, porque yo, por ejemplo, pues por mis padres y por lo típico que ellos en casa y todo, pues siempre había tenido un pensamiento un poco, pues había más o menos que los políticos hacían ciertas cosas, pero luego vivir las cosas y verlas en los medios de comunicación y darte cuenta de que existe manipulación, que existe sobre todo manipulación y mentiras. Así que... Y que realmente, claro, tú yo que sé, en Educación para la Ciudadanía dabas seres libres, somos libres, y luego salir a la calle el mismo curso y que te digan no eres libre porque si tú haces esto vas a tener esto. Entonces es como que no tiene ninguna coherencia. Yo me metí en Zapadores, salimos a manifestarnos, bueno pues el tercer o cuarto día, el viernes, salimos a manifestarnos, había muchísima gente en la calle, muchísima, y claro, tú estás ahí con mucha gente y si ves que se mueven, pues les sigues, porque para ti no deja de ser una manifestación, y más si tienes 15 años y nunca has vivido, pues nunca has sabido, realmente yo nunca había visto violencia de ese tipo. Y seguía toda la gente y llegué a Zapadores, y cuando ya estábamos 3 horas y media encerrados, que era la hora de comer, eran las 4 o las 5 de la tarde, era pues, febrero, hacía bastante calor, llevaba 6 horas en el instituto, no había comido, lo estaba pasando fatal, y me dijeron que la única manera de salir era entregar mi DNI e irme. Y solo si lo entregaba me podía ir, entonces yo les dije que para qué. Y cuando, bueno, al principio me negué una barbaridad, me dio un ataque de ansiedad porque lo estaba pasando fatal y yo realmente no entendía. Yo qué sé, nunca había tenido que la policía tuviera que saber mi nombre, ni... No sé, fue como que no quería, porque encima el día anterior me habían dado y pues yo no tenía los datos de ningún policía y para mí darle mis datos a alguien que había ido contra de mí sin ningún motivo, no podía. Al final mi hermana me tranquilizó, me convenció para que se lo diera y me dijeron que si ese día o en estos días de manifestación me volvían a pillar, directamente me llevarían al cuartel porque me tenían como fichada. Me dijeron que no, me iba a llegar multa y 2 meses después me llegó una multa de 100 euros. A mi hermana de 300. Bueno, al final consiguieron retirarlas. Pero ahí estábamos. Fue mucho tiempo perdido y dolores de cabeza porque al final eran 400 euros para mis padres de pagar. No, para nada. Estaba mandada, estaba claro que estaba mandada, pero justificada... Es que no... ¿Cómo justificas violencia contra gente adolescente? O sea, ya no es meterte en un partido de ultras, es estar en la calle con gente que se sienta en el suelo porque están haciendo algo, además que teníamos 15 años, que para que una persona de 15 años que está... 14, para que una persona de nuestra edad, de esa edad, tenga un poco, yo qué sé, con esa edad lo único que piensas es en salir los viernes e irte a dar una vuelta, no en que te van a dejar sin educación. Y para que te des cuenta de eso, tiene que ser algo muy importante. Entonces que te traten como un perro, porque nos trataban como a perros, como si fuéramos maniquís de gente, porque era lo que decían, es que sois los maniquís de la izquierda, sois las marionetas. Sois las marionetas. Y también es lo que, ya lo comenté, que cuando el primer día me metí ya en el foro de los policías y me puse a ver los comentarios, claro, porque cuando los primeros días necesitabas ver todos los medios de comunicación posibles para haber comentado antes lo que habías hecho, porque es que nos habíamos sentado y nos habían pegado, o sea, ya está, pero necesitabas saberlo, ¿no? Porque para eso están los medios de comunicación. Pues bueno, en el foro de los policías ponía que éramos perros y que ellos justificaban como que éramos unos perros flautas, que no éramos estudiantes y que ya está, y eso lo justificaban. Yo creo que en principio empezó siendo como
la realidad, porque es eso, fue un golpe de realidad. Luego acabó siendo una pesadilla. Yo, de hecho, hasta hace poco veía a un policía por la calle y lo que me producía era ansiedad. O sea, yo veía más de un policía y tenía ganas de llorar. O sea, es que no podía andar por la calle, me da pánico. Los meses después me daba pánico estar en la calle porque es que soñaba, veía violencia, tenía pesadillas, es que fue horrible. Durante 3 meses el único tema de conversación era ¿te han zurrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Gente que te decía es que no sé qué haces saliendo a la calle, gente que te decía ole, lo que has hecho. Al principio empezó siendo una historia, luego acabó siendo una pesadilla, luego con el tiempo ha sido pues una anécdota. Yo creo que más también, aparte de eso, ha sido como una chispa, ¿no? Porque realmente creo que en nosotras no se ha terminado ningún... O sea, no nos ha causado tanto miedo, nos ha causado miedo, pero creo que nos da más ganas, ¿no? Para seguir luchando y creo que a nosotras, como a mucha más gente que ni siquiera estuvo en la Primavera Valenciana, ha sido como un empuje también a llevarlos por ese. Y hay gente que se ha retraído, es decir, que ya no quiere salir, que dice para qué si no voy a conseguir nada, ¿no? Pero hay otra gente que no salía y que ahora sí que está saliendo, entonces... Sí, sí que es verdad, movilizó mucha gente. Una cosa... Acaba siendo bonito. Sí, pero cuando ves que la gente se implica. Pero sale de una pesadilla. Creo que el 100% de la gente que sale en la calle es porque se ha enterado por Twitter, por Facebook. También es un problema porque hay que tener mucho cuidado. Porque todo lo que cuelgas de la red lo puede tener un policía, igual que lo puedes tener tú, lo puede tener el policía. Entonces también, por ejemplo, muchas manifestaciones han tenido mucha más policía porque a lo mejor eran ilegales o no estaban comunicadas y la policía se ha enterado así, a partir de redes sociales. Entonces también las redes sociales les ayuda a ellos. Políticamente yo creo que no ha tenido ninguna repercusión, pero socialmente sí, como has dicho tú. Pues no sé, sí, yo creo que repercusiones sí que ha habido y bastantes, más sociales que políticas, aunque lo del ministro con la foto de la chica que estaba haciendo un acto teatral diciendo que era un chico, que había simulado una agresión, que todo era falso. Ahí sí que el ministerio se implicó mucho más, ¿no? Y eso sí que también repercutió bastante, pero no sé, ya repercusiones... Es más, yo creo que también quema, porque salir a la calle mucho y que luego nunca pasa nada es bastante quemante. Ya no es que queme, es que es como que te motivas porque dices, va, a lo mejor, pero luego sabes que no. Entonces es una esperanza que al final acaba siendo una mentira. Sí, acaba en frustración. Entonces, lo que ha pasado mucho con mucha gente es que se frustra. Y después de 2 años, cada vez suena como algo más lejano. Suena como una mera anécdota, como nada más. No como algo de verdad, no, una anécdota. Que realmente la política puede gustarte o no, puede gustarte el partido político que esté o no. Pero el problema no está en los políticos o en la política, el problema es el sistema. Porque tú puedes cada 4 años votar y decidir qué partido va a gobernar, si el de derechas o el de izquierdas, porque al final acaban siendo todos iguales. Lo que no puedes hacer es decidir, o sea, ellos te pueden imponer una ley sin que tú decidas. Sí, mayoría absoluta. Exacto, no, pero aún así no hacen referéndums, no te piden opinión, no van a por una ley de educación. ¿Por qué no preguntan a los universitarios, que son los que están estudiando y son mayores de edad, tienen voz y voto, pueden hacer... No, simplemente te ponen una ley y te dicen, si tú nos votas el año que viene, en las próximas elecciones, en 2014, decidiremos si te implantamos la ley o no. Pero tú no puedes hacer nada. Solo puedes votar a nuestro partido. Si quieres votar al otro, pues pondrá él otras leyes que no te gusten y ya me votarás otra vez a mí, pues siempre lo mismo al final. Pero es que también hay un problema, que tanto, por ejemplo, la gente que antes votaba a la izquierda, ¿no? Al partido de izquierda tan famoso que habría que preguntarse si es de izquierdas o no, pero no es eso, es que la gente, por la acción del anterior presidente, dice, el anterior presidente fue penoso, pero vamos a votar al PP. Pero no votan al PP por ser lo contrario, sino porque es la opción, o sea... Bipartidismo. Sí, es la opción que les dan para dejar mal al partido de izquierdas, ¿no? Dicen, bueno, como este no ha valido, pues vamos al otro para molestar a la gente que sigue apoyando a esto. Porque una mayoría absoluta... Una democracia creo que no debería existir porque un partido no puede decidir él mismo sin preguntar en un parlamento una ley porque lo dice sin el apoyo de muchos otros partidos minoritarios. Nosotros somos el futuro y las conciencias que ha despertado la Primavera Valenciana
son conciencias que dentro de unos años porque vamos a votar, esa gente ya vota, pero realmente dentro de unos años los que tengan que vivir, los que trabajen, será esta juventud que es el futuro y no sé, es como esperanza de que esa gente, nosotros, seamos los que cambien las cosas. Es una esperanza que seguramente, espero que no, acabe en frustración, pero no sé, la esperanza es lo último que se pierde y yo creo que mi generación será la que cambie las cosas. Si no las cambia, porque nunca vas a implantar una nueva cosa, no creo que acabemos siendo comunistas, ni siendo anarquistas, pero sí que creo que al final tendrá el pueblo, será quien decidirá, y no serán ellos los que decidan sobre nosotros. Bueno, los de televisión, radio, tal, conocidos como... La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 manipularon. La sexta un poco estuvo a nuestro favor, pero siempre... dando datos que no es que dijesen la siempre mentira, es que cuentagotas. lo omitían. No era que... Al fin y al cabo, no sé qué es peor, una mentira dicha o una omisión de información, ¿no? Si tú te callas un dato que es muy importante para contar una historia, si tú te lo callas, acabas manipulando la información porque no estás contando realmente los hechos. Entonces, al fin y al cabo, las cadenas de televisión y los de radio, o sea, las famosas conocidas, no es que se involucraran mucho, pero ya lo conocemos, ¿no? Hay muchos casos en los que las cadenas, vamos, hace falta decir casos, pero el accidente de Metro Valencia... Pero yo qué sé, sí que la verdad es que lo bueno es que se difundió muchísimo también por los medios de comunicación. Fuera de verdad o mentira, se difundió. Pero, por ejemplo, el Canal Nou, que es la televisión valenciana, que era la televisión pública de aquí, salimos al cabo de días y días y como cuando ya como terroristas. O sea, salimos como terroristas literales. Pero es cuando ya llegaron los sindicatos y los partidos políticos, es decir, no eran imágenes que saliésemos nosotros en el suelo, eran de partidos políticos y de sindicatos con la bandera, Que el eso es lo que sindicato, gusta, sí. claro que es lo que Las gusta, banderitas, ¿no? que eso es lo que... a llevarnos al terreno político, a los Eso es jóvenes. lo único que le gusta sacar en la tele, las banderitas. Nos utilizaban como propaganda, pero es que no es a lo que nos dedicamos nosotros. Es decir, nosotros no nos dedicamos ni a la política ni a hacer propaganda de nuestras cosas. Era un movimiento político, horizontal, lo organizábamos todos nosotros, que la persona más pequeña tenía 12 o 13 años de la asamblea, es decir, y el mayor 18. Era Éramos un estudiantes. rango de personas que, claro, que dices, bueno, sí, algunos tendrán sus ideas políticas, porque ya sabemos, ¿no?, que muchos desde pequeños apuntan marinas, pero al fin y al cabo éramos estudiantes y cada uno tenía su pensamiento y que nos asociaran con tal movimiento, tal sindicato, tal La partido. izquierda radical. Sí. Siempre acabamos siendo los izquierdas radicales. Que al fin y al cabo era ridículo, ¿no? Porque tú llevabas tu mochila, tu chándal o tu ropa de ir al instituto y ya, yo qué sé, llevas a lo mejor un chándal y decían, son unos violentos, se han puesto ropa de correr para correr por si la policía va a cargar. No llevaba chándal porque era para educación física, ¿no? Luego nos dejaban de violentos sacando imágenes de disturbios, cuando realmente nunca, o sea, No provocamos el acabas de las manifestaciones y después de batalla campal, porque aquello era una batalla campal, ningún autobús, o sea, ninguna parada de autobús estaba rota. Es que nada estaba roto, así como en otras manifestaciones se han reventado cristales, se han reventado cajeros. Lo máximo que vi, creo que fue que echaron un globo con pintura en un cajero, pero es que ya está, no hubo violencia de ningún tipo, era solo... Nuestra única violencia eran los gritos y los cortes. Y en la tele nos dejaron, en la primera, nos sacaron poco y lo poco que sacaron imágenes de los típicos encapuchados que pues la lían. Y que muchas veces esos encapuchados son infiltrados de la policía, porque lo sé. Porque mucha gente ha estado ahí con ellos y luego cuando se acaba la manifestación, esos mismos que estaban juntos, le ha dicho sí, pues la tienes conmigo. Sí, también hay que decir que muchas de las imágenes que se pusieron eran de Valencia, no correspondían a Valencia, que a lo mejor eran disturbios de Barcelona, de una, pues yo qué sé, de una parte, una diada o de cualquier cosa que estaba ahí.
que era una imagen que no era ni de Valencia, es que veías una calle, es que no puedes asignar ninguna calle de Valencia a esa calle, ni ninguna persona que ves en los vídeos destapada, porque no íbamos tapados siquiera. ¿Para qué íbamos a ir tapados si no estamos haciendo nada? Y te das cuenta de que es que el malestar cada vez es más grande y cada vez el desnivel se nota el doble. La gente que estaba bien está mal, la gente que estaba mal está fatal y la gente que está fatal, que estaba fatal, sigue fatal. O peor aún, pero la gente que estaba bien, están todavía mejor. Y pues, Sí, al final, desespera. sí. Al final la lucha dejará de ser solo por educación. Porque al final ahora realmente tú vas a una manifestación y ya no solo gritan por la educación, gritan por la educación, gritan por los desahucios, gritan por las leyes, gritan por todo, porque ya no solo la educación, ahora Nos han tocado todo. Y por eso cada vez la gente también está saliendo más gente que no pensabas que iba a salir a la calle. Que dices, Dios mío, si es mi vecina que hace 4 años o 5 decía que los inmigrantes nos robaban el trabajo, ¿no? Eso me ha pasado a mí, una vecina mía, que total, es que los inmigrantes nos quitan el trabajo. Pues la vida le ha dado una lección, ya está está en la calle pidiendo derechos para todos, a pesar de ya tener trabajo y tener una estabilidad, ¿no? Pero que también cuando te tocan algo, ya sea la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana, cualquier cosa, cuando ya te tocan algo, ya es cuando la gente suele saltar. Hay gente que aunque le toquen todo, no sale. También es un problema, pero creo que... Cuando te lo quitan todo, ya no tienes nada que perder. Exactamente.